Bien, muchachos, buenos días. Vamos a comenzar la clase de teoría del proceso en lo que corresponde a la semana número 13. Este ya es contenido precisamente para objeto de ser sometido a examen en el examen final, ¿verdad? A partir de esta clase. Entonces, el tema que vamos a platicar el día de hoy es los actos procesales y los imperativos procesales. Entonces voy a dar unos 2 minutos y comienzo solo para que se terminen de conectar otros compañeros que vienen de otros cursos. Entonces, 2 minutos y comenzamos. Tal vez solo si me avisan si se ve y si se escucha bien, por favor. Bien, entonces vamos a comenzar con la clase. El tema para el día de hoy, semana 13, los actos procesales e imperativos procesales. En relación al mismo, pues vamos a pasar a definir lo que son, cómo definimos los actos procesales. Y se dice que los actos procesales se entiende el acto jurídico emanado de las partes, los agentes de la jurisdicción y aún de los terceros litigados al proceso, susceptibles de ¿qué? De crear, modificar o extinguir efectos procesales. Los actos procesales se entiende el acto jurídico emanado de las partes, los agentes de la jurisdicción y aún de los terceros litigados al proceso, susceptibles de ¿qué? De crear, modificar o extinguir efectos procesales. En otras palabras, ¿qué son los actos procesales? Son todas las actuaciones que realizará cada uno de los sujetos procesales, empezando desde el órgano jurisdiccional, o sea, el juez, y no solo el juez, sino también sus colaboradores, la parte demandada, la parte demandante. Cada uno de lo que van a realizar dentro de un proceso es lo que se conoce como actos procesales, ¿sí? Entonces, explicando y hablando de eso, pasamos a qué es el proceso y qué es el procedimiento. Algunos tratadistas pues dicen de que proceso y procedimiento pues son sinónimos, ¿verdad? Es lo mismo. Algunos otros opinamos de que no es lo mismo, sino que hay una pequeña diferencia, si tienen mucha relación y uno depende del otro. Sin embargo, hay una pequeña o mínima diferencia, pero hay alguna diferencia entre ellos. Y podemos definirlo de la siguiente manera. El procedimiento no es más que la sucesión de actos, pero en sentido dinámico de movimiento. El procedimiento no es más que esa sucesión de actos, pero en sentido dinámico de movimiento. Mientras que el proceso se constituye en él y por la totalidad de todos esos actos. El proceso se constituye en él y la totalidad de todos esos actos. ¿Cómo lo explico? El procedimiento entonces dice que es esa sucesión de actos. Por ejemplo, la parte que decide iniciar un proceso interpone su demanda. El interponer la demanda ya en un órgano jurisdiccional ya es un acto procesal. Cuando esa demanda es interpuesta, ¿qué va a pasar? El juez la va a analizar y va a resolver, va a tomar una decisión, le va a dar trámite. Recordemos que los jueces lo que hacen es tomar decisiones. A esas decisiones se les denomina resoluciones. ¿Qué tipos de resoluciones puede emitir un juez? Pues puede emitir decretos, autos y sentencias. En este caso será un decreto, porque los decretos son resoluciones de simple trámite para hacer que el proceso siga avanzando. Mientras que los autos le ponen fin al proceso, pero de manera anormal. Por ejemplo, cuando interponen una demanda y llega la otra parte y se allana, cuando acepta las pretensiones de la parte actora y dice, bueno, es un proceso de divorcio, está pidiendo el divorcio, estoy de acuerdo, está pidiendo 5,000 de pensión alimenticia, 6,000 voy a dar, pues estoy de acuerdo, no quiero que se termine ese proceso. Entonces,
con ese allanamiento se pone fin al proceso y va a terminar con un auto. ¿Por qué? Porque le pone fin al proceso de manera anormal. Y la forma normal de terminar un proceso es con sentencia, que es la otra forma de resolver que los jueces pueden hacer. De decretos, autos y sentencias. Entonces, el procedimiento no es más que la sucesión de actos, decía, esos actos que por separado se va dando en el proceso para ir avanzando. Eso es el procedimiento. Mientras que el proceso lo constituye desde la demanda hasta la sentencia y todo lo que pasó dentro del proceso. Eso ya es el proceso, la totalidad de todos esos actos procesales. ¿Por qué se les denomina actos procesales? Porque pasan dentro de un proceso. Son actos procesales porque los mismos pasan dentro de un proceso. Interpone una demanda dentro de un proceso. El demandado toma una actitud, es un acto procesal. ¿Por qué? Porque pasa dentro del proceso. Estamos diligenciando los medios de prueba, son actos procesales. ¿Por qué? Porque están pasando dentro de un proceso. Por eso se les denomina actos procesales. Actos procesales porque todo eso sucede dentro de un proceso, sea el proceso que sea, civil, penal, laboral, administrativo, constitucional. Todo lo que pasa dentro de un proceso se denomina actos procesales. Entonces, ¿cuál es la diferencia de un acto procesal con un hecho procesal? Que muchas veces también algunos consideran que son sinónimos, pero no son sinónimos. ¿Cuál es la diferencia entre un hecho procesal y un acto procesal? Los hechos procesales, dicen, son aquellos sucesos de la vida. Los hechos procesales son aquellos sucesos de la vida que proyectan sus efectos a un proceso o proyectan sus efectos dentro del proceso, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué hecho de la vida podría ser? Estaríamos hablando, resulta que don Juan Pérez está citado para el día lunes a las 9 de la mañana a prestar su declaración testimonial dentro de un proceso, sea civil, sea penal, sea laboral. Él fue citado para que vaya a prestar su testimonio, su declaración testimonial el lunes a las 9 de la mañana. Pero resulta que don Pedrito, estando hoy domingo en su casa, se resbala y se golpea su cabeza. Cuando se golpea su cabeza, pues pasa por un momento de pérdida de memoria transitoria, amnesia, no recuerda absolutamente nada. La pregunta es, ¿qué tiene que ver eso que le pasó a don Pedrito en su casa el día domingo en la mañana con la audiencia del día lunes? Absolutamente nada. Pero ese hecho se va a convertir en un hecho procesal porque va a trasladar efectos a ese proceso. Porque el día lunes quien propuso al testigo le dirá al juez, mire, don Pedrito no puede venir, tuvo un accidente ayer y a pesar que hay una orden de parte de usted, señor juez, no se puede presentar por una situación de fuerza mayor. Ese es un hecho procesal. ¿Por qué? Porque trasladó efectos a un proceso. A eso se le denominan hechos procesales. Mientras que el acto procesal, dice, los actos procesales aparecen dominados por la voluntad jurídica idónea para crear, modificar o extinguir derechos procesales. Los actos procesales, su característica es que emanan de la voluntad de los sujetos. Cuando la persona decide poner su demanda, lo hace voluntariamente, va con voluntad e interpone su demanda. El juez sabe que es su trabajo, pero voluntariamente va a tomar esa demanda, la va a analizar y le va a dar trámite. El notificador, parte de su función, voluntariamente va a tomar la resolución del juez y la va a notificar a la otra parte. La otra parte va a recibir la notificación y va a buscar un abogado y va a tomar una actitud que le permite la ley tomar dentro del determinado proceso. Todo eso hay voluntad, emana la voluntad. Eso es un acto procesal. Aparte que emana la voluntad, también sucede dentro del proceso. Por eso se llaman actos procesales. Hechos procesales que dicen son aquellos sucesos de la vida que proyectan sus efectos en el proceso. Tiene que ver de la vida como casos fortuitos, casos de fuerza mayor, ¿sí? Todo eso que influye, que pasa afuera y que no tiene nada que ver con el proceso, pero que traslada algún efecto al proceso, estamos hablando de un hecho procesal. Tenemos una audiencia a las 9 de la mañana y salimos a las 7 de la mañana con tiempo. Vivimos por Misco y resulta que cuando llegamos al Trébol hay manifestación de pilotos y tienen tapada totalmente el paso y no se puede cruzar por ningún lado porque ya se llenó
vehículos y nadie, ni para adelante, ni para atrás, ni para los lados, y salimos a las 7 de la mañana. La audiencia es a las 9, llegan las 8 y seguimos en ese tráfico. Llegan las 9 y seguimos en el tráfico. Se suspendió la audiencia o posiblemente alguien pidió hasta que declararan rebelde a mi patrocinado. Perfectamente puedo presentar una excusa, señor juez, no me presenté no porque no quisiera, sino por una situación de la vida, un caso fortuito, y como se lo demuestro, con mi excusa que estoy presentando, con fotografías del tráfico que se hizo por la manifestación, recortes de prensa, para que vea que sí hubo una manifestación el día de ayer ahí en el Trébol, y fue la causa por la que no pude presentarme, o por la que no se pudo presentar el demandante, o el demandado, o un testigo, o un perito. Es un hecho procesal. No tiene nada que ver con la audiencia, pero está trasladando efectos a un proceso. Entonces, espero que nos quede claro cuál es la diferencia de un hecho procesal y un acto procesal. Bien, ya hablando de eso, entonces, ¿cómo se clasifican los actos procesales? ¿Cuál es la clasificación de esos actos procesales? Entonces, los actos procesales se clasifican que atendiendo a quien los ejecuta. Unos por el tribunal, otros por las partes y otros por los terceros ligados al proceso. Repito, los actos procesales se clasifican dependiendo o atendiendo quién los ejecuta. Por un lado, los que ejecuta el tribunal, por otro lado, los que ejecutan las partes, el demandante y demandado, y por otro lado, los que ejecutan los terceros ligados al proceso. Veamos cómo podría ser esto. Actos que realiza el tribunal, actos procesales del tribunal. Dice que son aquellos que encaminan los agentes de la jurisdicción, ejercidos no solo por los jueces, sino por sus colaboradores. Cuando habla de sus colaboradores, hablamos del secretario del tribunal, del juzgado, hablamos de los oficiales del juzgado o del tribunal, o hablamos de los notificadores del juzgado o del tribunal. Cada uno tiene una función, y todas las funciones que realizan son funciones dentro de procesos, por lo tanto son actos procesales que emanan del tribunal, que son realizados por el tribunal. Por ejemplo, ¿qué tipo de actos pueden realizar o realizan los miembros del tribunal? Se pueden dar, esas manifestaciones se pueden dar como por actos de decisión. ¿Cuándo son actos de decisión? Cuando son dirigidos por los tribunales a resolver el proceso, ¿verdad? Cuando el juez resuelve, emite una resolución, cuando el juez emite una sentencia, está resolviendo, es un acto procesal emitido por el tribunal. También pueden ser como actos del tribunal los actos de comunicación. ¿Y cuándo son actos de comunicación? Cuando son dirigidos a hacer saber a las partes, terceros, autoridades de lo resuelto, de lo decidido, de las órdenes emanadas por el tribunal en un proceso, y lo hacen a través de ¿qué? De la notificación. Cuando se da una notificación, esos son actos de comunicación, hacerlo saber a las partes. ¿A qué partes? Pues al demandado, al demandante, al denunciado, al denunciante, a alguna autoridad para que realice alguna orden judicial que le ha emitido un juez, a un perito, una notificación a un perito para que se presente. Son actos de comunicación que realiza también el tribunal y que también son actos procesales. Y también pueden realizar actos de documentación. ¿Cómo serían esos actos de documentación? Consistentes en la representación que se hace de las actuaciones y diligencias realizadas en el proceso por medio de los documentos o por escritos. Por ejemplo, actos de documentación del tribunal, dejar plasmada en un documento la sentencia, alguna resolución, las notificaciones, las citaciones, etcétera, ¿verdad? Actos de documentación. Esos son actos procesales que, entre muchos, emite el tribunal, solo para que entendamos cómo participan las partes dentro del proceso, cómo podrían ser los actos procesales que ellos realizan. También tenemos actos procesales de las partes. En ese sentido, dentro de los actos procesales de las partes, dice que son aquellos realizados por ellas, ya sea por el demandante, por el demandado, en el curso del proceso, sea que emanen del actor, del demandado eventualmente, o del tercero, ¿verdad? Entonces, actos de las partes. ¿Qué actos pueden realizar las partes? Las partes pueden realizar en primer lugar actos procesales de obtención.
cuando tienden a ¿qué? A lograr la satisfacción de la pretensión hecha valer dentro del proceso. Y dentro de esas dentro de esos actos de obtención pueden ser, por ejemplo, actos de petición, que son aquellos que tienen por objeto determinar el contenido de una pretensión. Puede referirse al asunto principal, a la pretensión de la demanda o de la defensa, o a un incidente dentro del procedimiento para que se realice un incidente, o para que nos admitan un medio de prueba o que se le niegue un medio de prueba. Son actos de petición que pueden hacer las partes. También pueden hacer actos que podemos denominarlos actos de afirmación, aquellos que contienen afirmaciones formuladas a lo largo del proceso, dirigidos a recordar al tribunal el conocimiento referido por el peticionario, como puede ser un acto de afirmación, podría ser un acto procesal de allanamiento, ¿verdad?, de aceptación de las pretensiones, etcétera. Es un acto procesal que pueden realizar las partes. También pueden ser actos de prueba, aquellos los actos de prueba podríamos decir que son aquellos que incorporan o incorporarán o están incorporando al proceso, que pueden ser objetos, pueden ser documentos, pueden ser otros medios de convicción, que siendo idóneos tienden a ¿qué es lo que buscamos con esos medios de prueba? Lo que buscamos es crear en el juez la persuasión de la exactitud de las afirmaciones hechas por parte del demandante o del demandado dentro de sus pretensiones. Lo que queremos es convencerlo a través de esos medios de prueba. Entonces son actos procesales también que realizan las partes, ¿verdad? Ese ofrecimiento, esa petición y ese diligenciamiento, el poner a la vista del juez los medios de prueba, un arma de fuego, un contrato por el cual se inició la demanda respectiva por incumplimiento del mismo, etcétera, ¿verdad? Actos de prueba. Pero también, aparte de esos actos de obtención que hacen las partes, también pueden hacer actos dispositivos. Recordando el principio dispositivo que aprendimos en la clase anterior, ¿se recuerdan? Principio dispositivo que decía que es a las partes a las que el proceso les designa o les deja la función de que avance el proceso, de que el proceso camine, ¿verdad? Entonces, dentro de estos actos dispositivos que pueden realizar las partes, son aquellos que tienen relación directa con el derecho material cuestionado en el proceso o a los derechos procesales en particular, entre los que se hallan, ¿cuál? Por ejemplo, dentro de esos actos dispositivos podemos hablar del allanamiento. El allanamiento, recordando que como un acto procesal dispositivo, porque es decisión de la parte demandada decir que se allana y acepta las pretensiones. Entonces el allanamiento es un acto procesal dispositivo del demandado, por medio del cual se somete a la pretensión del actor. Se va a someter a la pretensión del actor. ¿Qué es lo que está diciendo con ese sometimiento a la pretensión del actor? Lo que comprende es el reconocimiento de la verdad de los hechos y del derecho invocado por el adversario, ¿verdad? Al aceptar la pretensión, lo que se reconoce es precisamente que lo que está diciéndole en su demanda es verdad, ¿verdad? Y que lo que está pidiendo realmente le corresponde, ¿verdad? Tiene derecho a pedirlo. Por eso es que se está allanando. Ese es un acto dispositivo, un acto procesal que también realizan las partes. Asimismo, las partes también pueden realizar el acto procesal de desistimiento. El desistimiento, entendiéndolo como como la renuncia que hace el actor o sujeto activo de la relación jurídico-procesal del proceso que ha promovido o que ha iniciado o que ha comenzado. Es un derecho que le corresponde a la parte activa, al que inició el proceso, al que demandó, al que presentó la demanda, ¿sí? El decidir ya no continuar con él mismo, ¿verdad? También es una figura jurídica, una institución jurídica que se aplica perfectamente, y es decisión, es un acto dispositivo de la parte actora, de la parte activa o del agraviado, de quien tiene el derecho de desistir de continuar el proceso que ha iniciado, ¿verdad? Esa es la renuncia a ese proceso que ha promovido. También como un acto dispositivo podríamos hablar también de la transacción, ¿verdad? La transacción, que implica que en la transacción siempre va a implicar una doble renuncia y un doble desistimiento. El actor renuncia o desiste de su pretensión, y el demandado renuncia o desiste a su derecho de obtener una sentencia favorable y de oponerse a la pretensión del actor.
Cuando se da la transacción, en otras palabras, podríamos decir, es la negociación que las partes hacen, ¿verdad? Tanto el demandante como el demandado, el denunciante, el denunciado, el patrono y el trabajador, pues transan, ¿verdad? Y llegan a un acuerdo, y dicen, mire, usted está pidiendo 30,000, va, yo le doy 20,000, va, usted ni yo queremos en 25,000, va, juez, señor juez, vamos a desistir del presente proceso porque hemos llegado a una transacción entre las partes. Por eso dije, es la transacción siempre se va a ver como una doble renuncia y un doble desistimiento, porque ambas partes ganan y ambas partes pierden, pero quedan conformes y se da por finalizado el proceso. Entonces, estos son actos dispositivos, tanto el allanamiento, el desistimiento, la transacción, etcétera, ¿verdad? El acto dispositivo procesal corresponde en este caso en el caso de la transacción, pues a un contrato, ¿verdad? En el cual ambas partes se hacen recíprocas concesiones o acuerdos, y eso va a provocar que se dirima el conflicto mediante la autocomposición. ¿Te recuerdan de la autocomposición? Quienes estaban estudiando conmigo en las clases recuerdan que en las primeras clases vimos las diferentes formas de resolver los conflictos de interés, o las distintas etapas que se han dado para la resolución de conflictos. Etapas, recordémoslas si quieren, empieza con ¿qué? Con la autotutela o la autodefensa. Esa etapa que era más conocida como la etapa sangrienta, la venganza de sangre, porque las personas lo resolvían de forma individual, unilateral, era instintiva, era agresiva y era sangrienta, ¿verdad? Tanto así que esa misma etapa sufrió varias subetapas, dejando la venganza de sangre por la ley del talión, que decían, bueno, está bien, pues sigamos, pero quien debe pagar por el agravio cometido es la persona que lo realizó, y no un familiar, y no un vecino, y no etcétera, sino quien realizó. Entonces la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Robó, quitémosle las manos y ya no vuelve a robar. Así seguía siendo sangrienta esta etapa de la autodefensa, la autotutela. Luego fue superada ya cuando las personas se dieron cuenta que no era correcto estar tomando venganzas por mano propia, porque eso provocaba a veces unos pleitos de nunca terminar, porque se mataban todas las familias, ¿verdad? Vengándose y contravengándose y etcétera, ¿no? Fueron superadas por la etapa que se conoció, como les acabo de decir, la autocomposición, donde ya la forma de resolver los conflictos de interés lo hacían a través de ¿qué? De una transacción, transaban, se ponían de acuerdo. ¿Cuál fue el daño que le hice, don Juan? Pues mire, usted me destruyó esto. ¿Y qué precio tenía? Pues estaba 200, va, le doy 100. No, lleguemos a un acuerdo. Y entonces ya en esa etapa ya usaban la sapiencia, la inteligencia, ya lo iban superando de una forma más amistosa. Ya la etapa sangrienta ya fue quedando atrás, todavía se seguía dando, pero era mínimo, ¿verdad? Se fue superando hasta que aparece la tercera etapa, que es la heterocomposición, que es la que hoy en día tenemos cuando aparece el juez y aparece el proceso, y es el Estado el que asume la responsabilidad de poner los mecanismos necesarios a su población para que puedan resolver sus distintos conflictos de interés. ¿Recuerdan? Todas esas etapas, pues esas fueron pasando hasta tener lo que hoy tenemos, como es el proceso que estamos estudiando en este momento. Entonces, esos son los actos que pueden realizar las partes también, como actos dispositivos y como actos de petición o de obtención, ¿verdad? Pero también tenemos actos de terceros. ¿Cuáles son esos actos de los terceros? Dice que son aquellos que realizan dentro del proceso y que sin emanar de los agentes de la jurisdicción o de las partes litigantes proyectan efectos jurídicos en el mismo. Actos de terceros son aquellos que realizan dentro del proceso y que sin emanar de los agentes de la jurisdicción o de las partes litigantes proyectan efectos jurídicos en el mismo. Por ejemplo, podemos hablar de la declaración de un testigo, ¿verdad? Va a coadyuvar a la solución del conflicto. Podemos hablar de el informe de un perito, el dictamen de un perito, ¿verdad? Va a coadyuvar para que el juez pueda tomar una decisión más justa, y como pasan dentro del proceso, también son actos procesales, actos de prueba, dentro de los que podemos hablar entonces de la declaración de partes, de la declaración de un experto o perito, de la autorización de ¿qué? De documentos por notario o funcionarios autorizados. Pero también podemos hablar entre los actos de terceros como actos de decisión, que la ley procesal demanda a terceros que decidan acerca de un conflicto o un punto controvertido. En estos actos de decisión sí tiene que ver ya con este nuevo proceso de los juicios arbitrales. Ahora pues hay una ley que se llama ley de arbitraje,
que es una nueva modalidad donde nosotros los abogados podemos poner nuestra propia oficina y solventar procesos a través de un proceso arbitral, que son las partes. Ustedes yo creo que ya llevaron su curso de arbitraje, entonces creo que ya conocen bastante bien cuál es el tema del arbitraje en Guatemala, que está regulado a través de la ley 67-95, ahí está regulado todo el arbitraje, ¿verdad? Entonces también podrían verse como actos de terceros, porque ya no son tribunales convencionales como los que conocemos, sino que ya son tribunales ad hoc o tribunales institucionalizados como lo que tiene la Cámara de Comercio, la Cámara de Industria, etcétera, que ya tienen arbitrajes armados. A eso se les llaman arbitrajes institucionales, o pueden ser que las mismas partes decidan quiénes resuelven su conflicto de interés. A eso se les denomina tribunales ad hoc, que son las mismas partes las que deciden. Cada sujeto puede proponer un árbitro y ya los dos árbitros deciden quién es por un tercero, que va a ser el presidente, porque va a ser el tercero en discordia, ¿verdad? Pero ustedes conocen ya mejor en cuanto a la ley de arbitraje, ya que ya llevaron ese curso. No, ustedes lo van a llevar ustedes son del tercero, ustedes lo van a llevar en el octavo, perdón, es que estaba dando la clase de Derecho Internacional Privado hace un momento, entonces pensé que estaba hablando precisamente de los actos de terceros. En este sentido, entonces, esos actos de cooperación también que van a dar estos terceros coadyuvan a la solución de los conflictos de interés, de los distintos conflictos de interés, para que el juez pueda tomar unas mejores soluciones, unas mejores decisiones. Todo eso que sucede dentro del proceso es lo que se denomina entonces, muchachos, actos procesales. ¿Por qué? Porque pasan dentro de un proceso y porque emanan de la voluntad de las partes para que se den y que sucedan, ¿sí? Mientras que ya vimos, hechos procesales son situaciones de la vida cotidiana, de fuerza mayor, casos fortuitos, pero que van a trasladar efectos a un proceso. Bien, dentro del programa solo se habla de actos procesales, pero voy a tocar un temita así rápidamente, que son los imperativos jurídico-procesales, que no están dentro del programa, pero que es bueno que los conozcamos así de forma general. ¿Qué son los imperativos jurídico-procesales? Podemos definir los mismos como, por imperativos jurídicos procesales se entienden a todos los deberes, obligaciones y cargas impuestas que hay que cumplir dentro del proceso. Los imperativos jurídicos procesales son todos los deberes, obligaciones y cargas que hay que cumplir dentro del proceso. Vamos viendo por separado cada uno de estos tres. Por ejemplo, los deberes procesales. Los deberes procesales se dice que se comprenden como deberes procesales a los imperativos jurídico-procesales establecidos a favor de ¿qué? De una adecuada realización del proceso. ¿Sí? ¿A qué se refiere con esos deberes procesales? Si son esos imperativos establecidos a favor de una adecuada realización del proceso. Todos los que participamos dentro de un proceso vamos a tener ciertos deberes procesales, como por ejemplo, decir la verdad, ser leales dentro del proceso, promoverlos y no dilatarlos maliciosamente, la probidad, la buena fe que debemos cumplir tanto las partes como los terceros, ¿verdad? Dentro del proceso, el deber de ir a prestar una declaración cuando nos conste algo y si eso va a servir para resolver un conflicto de interés, actuar como experto o perito si se me requiere porque tengo alguna habilidad especial en algún tema que puede coadyuvar a la solución de un proceso. Ese es un deber procesal, ¿sí? A eso se le llama deberes procesales. ¿Qué es una obligación procesal? Una obligación procesal dice que consiste en las cargas impuestas a las partes con ocasión del proceso. La más acentuada de las obligaciones es la que se conoce como la condena de costas, ¿sí? En este caso existe pues una responsabilidad procesal que se va a derivar de ¿qué? Del derecho de accionar o del derecho de defensa por abuso de estas actuaciones. El daño que se produce o causa con la obligación de repararlo y que se hace efectiva mediante el pago de ¿qué? De costas procesales, ¿sí? Estas obligaciones procesales definitivamente la parte que se ve afectada la puede solicitar al órgano jurisdiccional y el órgano jurisdiccional va a evaluar si realmente hubo una actuación inapropiada por parte del otro sujeto procesal y lo puede condenar al pago de las costas, ¿verdad? Condena de costas, pagar, es el pago de condena de costas, pagar todos los gastos que tuvo la otra parte que fueron innecesarios y que nunca debió haberlos gastado si no se hubiera iniciado este juicio, que fue un juicio malicioso donde no se tenía la razón, donde no se tenían los elementos necesarios
y que solo se llevó a juicio de una forma inapropiada a la otra parte. Ella puede pedir que todos esos daños y perjuicios que le ocasionó su proceso los pague la parte vencida y que actuó de mala fe, faltando a la probidad, a la buena fe dentro del proceso, ¿verdad? La lealtad procesal. A eso se denominan obligaciones procesales. Y tenemos también lo que se conoce como las cargas procesales, que las cargas procesales son una situación jurídica instituida por la ley consistente en que en el requerimiento de una conducta en la realización facultativa y que se haya normalmente establecida para el interés del sujeto y cuya omisión trae consecuencias gravosas para él, ¿sí? La carga entonces es la compulsión para que se ejerza un derecho y en su caso hay que probarlo, ¿sí? Si se va a ejercer el derecho hay que probarlo. Esa carga procesal a lo que se refiere es a que si yo inicio un proceso es porque tengo los elementos de convicción necesarios para iniciarlo y porque lo voy a poder probar al órgano jurisdiccional dentro del proceso. Entonces esa carga de la prueba realmente se trata de un imperativo de propio interés del litigante, del que va a actuar como demandante o demandado, como denunciante, como denunciado, como trabajador o patrono, etcétera, a quienes realmente compete realizar los actos para poderle probar al juez que sí tenía el derecho de iniciar cualquier tipo de proceso, ¿verdad? Entonces a estas tres son las que se les denomina imperativos jurídico-procesales: los deberes procesales, las obligaciones procesales y las cargas procesales. Bien, muchachos, nos queda el día de hoy, ya más y estamos finalizando el semestre. Si tienen exámenes hoy, les sigo deseando la mejor de las suertes, que les vaya muy bien, pero especialmente que aprendan mucho, que adquieran mucho conocimiento, para que se le conviertan en muy buenos abogados y notarios y muy buenas abogadas y notarias. Les deseo un buen domingo, les mando un fuerte abrazo y cuídense mucho, muchachos. Bendiciones para todos.